¿verdad? Y estudiar lo que nos dice la palabra de Dios. Creo que mientras más conocemos a nuestro enemigo, mejores soldados del Señor somos, más preparados estamos para vencer las batallas espirituales que nosotros enfrentamos, más entendemos las luchas con las que batallan otras personas y lo que el enemigo quiere hacer en su vida, ¿no? Es como el doctor, ¿verdad? Que el paciente llega y empieza a decir todos sus síntomas y el doctor empieza a hacer así con la cabeza, como decir, yo sé lo que es y sé lo que causa, ¿verdad? Pues de la misma manera, como pastor, muchas veces las personas se acercan y me dicen, no, conseguí un trabajo buenísimo, tiene que ser de Dios. Tiene que ser de Dios porque es tanto la hora, tiene que ser de Dios porque es esto, tiene que ser de Dios. No se crea que todo lo que parezca bueno es de Dios. De la misma manera a veces yo he sido, yo sé de dónde viene y yo sé lo que es lo que busca. Muchas veces el enemigo nos pone trampa y creo que conociendo sus tácticas estamos mejor preparados para vencer. Y de eso se trata esta clase. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que bendiga este tiempo, que bendiga esta clase y que hable a nuestras vidas, que nos ayude a entender su palabra y su verdad. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este día, te damos muchas gracias por tu amor, por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa. Gracias por tu revelación. Gracias, Dios mío, porque no nos has dejado en ignorancia, sino que tú nos has dado tu palabra y tu espíritu para conocer la verdad. Y esa verdad nos ha hecho libres. Y esa verdad la quiere robar el enemigo. Pero te pedimos que tú nos ayudes a seguir siendo libres por el poder de tu palabra y de tu espíritu. Que tú seas con aquellos hermanos que están por llegar, que tú les traigas con presteza. Y que tú bendigas este tiempo, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú tienes que decir en este día a través de esta clase. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos viendo la identidad del enemigo. Bienvenidos a todos, ¿verdad? Estamos viendo la identidad del enemigo, la identidad de Satanás. Y yo creo que el texto más importante, pudiera decir, sobre la identidad del enemigo es Juan 8:44. Lo hemos mencionado otras veces, pero vamos a volver a ese pasaje de Juan 8:44. La razón por la que yo creo que es tan importante es porque el Señor Jesucristo conoce a Satanás desde el principio, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que en Colosenses que todo principado de autoridad y potestad fue hecho por medio de Cristo y para Cristo, lo que significa que Cristo hizo también a Lucifer, a ese ángel de luz. Entonces el Señor lo conoce su rebelión y lo describe en Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Está hablando de los líderes judíos que querían darle muerte a él. Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, hablando del diablo, y no ha permanecido en la verdad, y no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo creo que este pasaje es fundamental, porque este pasaje va a la base misma. ¿Okay? Este pasaje va al principio, va a la fuente, ¿no? Él es homicida desde el principio y es padre de mentira. Sí, él es la fuente, Satanás es la fuente de la mentira y es homicida desde el principio. Nosotros para estudiar este tema invertimos un poquito el orden que dio el Señor aquí. Hablamos primero de Satanás como padre de mentira y ya llevamos tal vez 2-3 miércoles hablando. Este es el segundo miércoles que vamos a estar hablando sobre Satanás como homicida, ¿no? Habíamos visto que qué significaba que él era homicida. Él provoca la muerte, trae la muerte física y espiritual por medio del pecado. Eso lo vimos en la clase pasada. Vimos también que la solución al problema del pecado, a esa técnica, esa táctica de Satanás, es nuestro Señor Jesucristo, que murió por el pecado, dio su vida en nuestro lugar, en la cruz del Calvario. Es la palabra de vida que nos limpia de pecado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Nos cuida, nos guarda, nos instruye. Es la palabra de vida y es el Espíritu Santo que nos da libertad
junto con su palabra. El Espíritu Santo nos ilumina con la palabra de Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros y reproduce en nuestras vidas el carácter de Cristo y nos habilita para vencer el pecado y desarmar a Satanás, si se puede decir. ¿Okay? Entonces, en el día de hoy vamos a ver que no solamente Satanás es homicida a través del pecado, sino que también otro plan del enemigo es por medio de la obstaculización del evangelio. No puedo decir esa palabra. Obstaculización del evangelio. ¿Por qué? Porque si el remedio para el pecado es el evangelio de Jesucristo, es Jesucristo. Entonces el próximo paso de Satanás va a ser impedir que las personas escuchen el evangelio para poder eliminarlas y destruirlas. Recuerden, Satanás no es un perrito que quiere morder, él es un león que quiere tragar. Recordemos siempre eso. Cuando el apóstol Pedro dijo en Primera de Pedro que sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. Esa es la palabra griega para tragar. ¿Okay? El diablo quiere tragarse a la gente. Él no quiere solamente, el plan de él no es solamente apartarte de la iglesia, ¿no? El plan de él es destruirte eternamente. Eso es lo que quiere el diablo. Entonces hay que entenderlo de esa manera. Como a veces él no puede con el pecado, porque Cristo murió por nuestros pecados, entonces ¿cuál es el próximo paso? ¿Cómo él impide que las personas sean libres de sus pecados? Por medio de obstaculizar, de impedir el evangelio. Vamos a buscar estos pasajes. 2 Corintios 4, 3 al 5. Y Hechos 13, 6 al 12. Si ustedes me ayudan a buscarlo, si algún valiente, algunos valientes me ayudan a buscarlo. 2 Corintios 4, 3 al 5. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Gracias, hermano. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Si la gente no entiende el evangelio, si la gente no puede comprender la noticia sencilla del evangelio, es porque alguien ha cegado sus ojos. ¿Usted lo leyó conmigo? ¿O con el hermano que fue el que lo leyó? Si nuestro evangelio está aún, si todavía encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ese Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, a mí me sorprende tanto cómo hay personas, mira, sal a la tienda, ve a Walmart hoy, cuando salgas de aquí, y habla con las personas y dile a las personas, pregúntale a una persona, ¿qué hizo Cristo por ti? ¿Qué hizo Cristo por ti? La mayoría de las personas que nos van a decir, murió por el pecado. ¿No? Si tú sacas una cruz, le dices, ¿quién murió en una cruz como esta? ¿Qué van a decir? Jesús. ¿Cuántas personas tú te encuentras en los pasillos que tienen una cruz en el pecho? ¿Verdad? Entramos a la tienda en Navidad y a veces se canta o se cantaba antes, al mundo paz nació Jesús, ¿no? Entonces, pero la gente no entiende ese evangelio. Aunque el evangelio es predicado claramente, aunque el evangelio es lo más sencillo del mundo, Dios envió a su Hijo a morir por ti para pagar por tus pecados en la cruz del Calvario. La gente no entiende ese evangelio. La razón por la cual no entiende algo tan sencillo como el evangelio es precisamente porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Está claro, ¿no? El Dios de este siglo, que es el príncipe de este mundo, como dijo el Señor Jesucristo, tiene un control sobre este mundo. Y en ese control que él tiene sobre ese mundo, él tiene una potestad sobre la gente. Él toma una potestad, se adueña, él se enseñorea, ¿no?, de las personas e impide que el evangelio llegue a las personas. No sé si también a ti se te hace eso curioso, ¿no? Pues que el evangelio es tan sencillo y hay tantos versos en la palabra de Dios que hablan el mensaje claro del evangelio. ¿Alguien me puede decir uno, por favor? A ver si estoy hablando aquí español igual que ustedes. Juan 3:36. ¿Qué dice más?
Ay, de memoria no me lo sé. Bueno, léamelo, léamelo. Gracias a Dios que tenemos la Biblia ahí. Este que tengo atrás. ¿Qué dice Eric? Porque de tal manera piensa el mundo. Ahí está. Y así por vivir. Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. El hermano está buscando 336. Creo que es, no, creo que es 16. No. Bueno, síguelo para 36 y usted verá lo que dice. 36 es muy importante también. Creo que me equivoqué, pero... No, está bien, está bien. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Ahí está el mensaje del Evangelio. El Padre envió al Hijo. ¿Okay? Entonces, la Biblia está llena. ¿Alguien tiene alguno más? Porque todo aquel que crea en mí tenga vida eterna. Exactamente, ahí todo aquel que cree en mí tenga vida eterna, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 15, ¿no? También puede buscarle usted, verso 3. Creo que leí el incorrecto. Pero ese menciona también el El Evangelio. 36 es: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero Eso. el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Exactamente. ¿Por qué 2000 años después, con un Evangelio tan sencillo, nosotros todavía, es decir, estamos hablando de los seres humanos, todavía hay tanta gente enseñando, tantos millones de personas enseñando y confiando en otras cosas, y en prácticas, y en ritos, y en mediadores y mediadoras, y trillos por aquí, trillos por allá, cuando tienes un evangelio tan claro? Satanás obstaculiza el evangelio, impide que el evangelio llegue a las personas, impide que las personas puedan escuchar el evangelio. Esa es una táctica que el enemigo hace para destruir las personas eternamente, porque ya que las personas son libradas de la muerte por medio de la fe en Jesucristo, el enemigo intentará que las personas no escuchen este evangelio. De esta manera los confunde hasta que destruirlos eternamente. Déjame decirle algo claro: una persona que no cree el evangelio no es salva. Y una persona que no vive de acuerdo al evangelio tampoco es salva. Porque la fe verdadera se basa o trata de vivir el evangelio. Entonces, si una persona dice, aquí nadie va al cielo porque es bueno, ¿verdad? ¿Cuántas veces he escuchado eso? No, esa persona fue al cielo porque es buena. ¿Es buena? ¿Tiene que ir al cielo? Que yo lo conozco. Es la persona más amable del mundo. Tiene que estar en el cielo, no puede estar en otro lugar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto a eso? Quiero escuchar de ustedes. No hay bueno sino uno. ¿Y quién es ese Señor? ¿Verdad? Si Adán fue expulsado del Edén, ¿por cuántos pecados? Por uno. ¿Cómo yo, 42 años pecando, voy a pensar que yo puedo entrar a la presencia de Dios porque me creo bueno? Bájate a la nube y mírate en un espejo, date cuenta que tú no eres bueno. Haz un ejercicio. Escribe los pensamientos que tienes durante el día. Todos. No solamente lo bueno, y te vas a dar cuenta que no eres bueno. Porque delante de Dios no hay secreto. La única forma que una persona puede ser salva es cuando pone su fe en el Señor Jesucristo, entrega su vida al Señor Jesucristo y le pide que perdone sus pecados. Cristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Eso es lo único que nos salva. En la cruz del Calvario hubo una transferencia. Cristo muere por mis pecados, me absuelve de mis cargos porque yo he confiado en Él. Él me pone su justicia y yo le doy a Él mi cargamento de pecados. ¿Verdad? Él me justifica, Él me santifica, Él me perdona, Él me limpia, ¿verdad? Él envía su Espíritu a mi vida para que yo viva una vida nueva. Una persona que no recibe el Evangelio, como leyó el verso que leyó la hermana Juan 3:36, y que no vive el Evangelio, no puede ser salvo. Entonces el enemigo va a tratar de buscar la manera de obstaculizar para que el Evangelio no llegue a la gente. Y no hay nada que cause más ira a Satanás que cuando las personas están escuchando el Evangelio. Como pastor yo lo he visto tantas veces. Yo siempre se lo digo porque algún día usted lo va a experimentar. Y usted se va a acordar de mí si no es que yo lo he experimentado. Hable con una persona y presente el Evangelio y hable de lo que Cristo hizo por él. Y dígale a esa persona que hay esperanza en Jesucristo y que Cristo puede salvar su vida y perdonar sus pecados. Pregúntale a esa persona en ese momento si esa persona desea recibir al Señor como Señor de su vida y aceptarle.
Ese es el momento que se cae, se tira el gato, se cae la lata, tocan el timbre, llega la abuelita. Ese es el momento imposible. Es que no es casualidad, ¿verdad? Porque hay una lucha para que usted no escuche el evangelio. Porque el enemigo quiere obstaculizar el evangelio. Ese león ruge. Ese león no es el león verdadero. El león verdadero es el león de la tribu de Judá, ¿ok? Pero este león ruge como si fuera un león. O este lobo ruge como si fuera un león cuando él se huele que las personas están escuchando el evangelio. Piensa en el traductor, uno de los traductores de la Biblia al inglés, John Wycliffe. Ese hombre se murió, lo enterraron. Él tradujo la buena nueva. Tradujo la verdad que nosotros estuvimos hablando hace un ratico. ¿Cuánta gente fueron salvas por ese hombre? O han sido salvas a través de los siglos gracias a la traducción que hizo John Wycliffe. 14 años después que el hombre se muriera, lo sacaron y quemaron los huesos. Es un odio que no puede haber paz en el corazón del enemigo. ¿Entiendes? Hay un odio no puede tolerar que el evangelio que el evangelio avance. Pero no hay nada más importante que el evangelio. Porque Dios, que está por encima de Satanás y por encima de todo, envió a su Hijo a morir por nosotros. Quiere decir que aunque Satanás tenga una lucha muy grande para que las personas no reciban el evangelio, la realidad es que el poder de Dios es mayor. Y el evangelio llega a las personas. Llega a las personas. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a Hechos capítulo 13, versos 6 al 12. Vamos a verlo ahí clarito. Bienvenidos a todos los que han llegado. Es un placer tenerles con nosotros. Hechos capítulo 13. Amén. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pajo, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Gracias, hermano. Mira, esto es un ejemplo clásico en el principio de la iglesia, ¿verdad? Cuando el evangelio llega a Chipre, está el apóstol Pablo predicando el evangelio, y hay un funcionario romano que estaba interesado en el evangelio. El Señor estaba tocando su corazón, y al lado tenía un mago, y el mago estaba estorbando todo el tiempo para que este hombre no creyera. Si tú sigues leyendo el libro de los Hechos, tú te vas a encontrar más historias parecidas a esta. Cómo hubo personas que se levantaron aún dentro de las iglesias haciéndose pasar por hermanos, pero en realidad no eran hermanos. Lo que trataban de hacer era obstaculizar el evangelio para que las personas no escucharan el evangelio. Entonces, este mago estaba estorbando para que el procónsul no escuchara el evangelio. ¿Y cómo lo llama Pablo? Oh, lleno de todo engaño y de maldad, ¿hijo de qué? ¿Por qué lo llama hijo del diablo? Porque está haciendo las obras del diablo. Está siendo guiado por el diablo. Está siendo un instrumento del diablo. De la misma manera que Jesús había llamado a los fariseos y los líderes religiosos hijos del diablo, porque ellos estaban cumpliendo la función del diablo. Ellos estaban siendo los instrumentos del diablo. ¿Okay? Entonces es lo mismo. Así obra el enemigo. Trata de influenciar nuestras vidas. Trata de hacer que el evangelio no llegue a las personas.
Vamos a Juan capítulo 6, verso 63. Juan capítulo 6, verso 63. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que el Señor nos ha hablado son espíritu y son vida. Lo que significa que cuando alguien obstaculiza esta palabra, cuando alguien impide que esta palabra llegue al corazón de una persona, en realidad se está confabulando con el diablo y está impidiendo esa vida. No sé si me explico. En Mateo capítulo 13, pareciera que no habla mucho sobre la obra del enemigo. Vamos a Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 se menciona el enemigo en dos ocasiones. En el principio, en la parábola del sembrador, se menciona como aquellas aves que roban la palabra de la persona que es como un camino. Dice, mientras sembraba la semilla del evangelio, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Si nosotros le preguntamos al Señor, ¿qué significa esto? Mira lo que respondió el Señor en el verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? El maligno, el malo, ese es Satanás. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Quiere decir que junto con la siembra, está el enemigo tratando de robar la semilla. No sé, ¿algunos de ustedes han sembrado arroz alguna vez? Han sembrado, bueno, en los campos de arroz siempre hay bandos de aves que están ahí esperando, ¿verdad? Para comerse el grano. De la misma manera, cuando el evangelio es predicado, el enemigo también ejerce su función tratando de robar esa semilla del corazón de las personas. Y el enemigo usa a cualquiera. Ha usado personas en la misma iglesia. ¿Sabes? ¿Ha usado personas en la misma iglesia? Si yo he conocido personas, esto es un ejemplo sencillo. Yo he conocido personas que casi nunca vienen a la iglesia. El único día que vienen a la iglesia se les siente una persona al lado a estar hablando todo el tiempo mientras el mensaje del evangelio es predicado. Se está predicando el mensaje del evangelio y la persona no puede concentrarse porque hay una persona al lado. ¿Lo ha visto usted? Amén. Yo creo que no es casualidad. Sigue mirando a esa persona, te das cuenta cuando termina de predicar el evangelio y se empieza a cantar, se cayó la conversación. Era solo mientras el evangelio estaba siendo predicado. Lo vemos todo el tiempo. Hay una batalla, pero no solamente el enemigo trata de robar la palabra implantada. Fíjense, es más el énfasis que dice ahí el Señor, el que oye la palabra y no la entiende. El diablo tiene una parte en ese impedir del entendimiento, ¿verdad? Porque lo dijo después el apóstol Pablo, que si el evangelio no llega a las personas que se pierden, es porque el enemigo ha cegado el entendimiento de ellos. Pero no solamente el enemigo trabaja robando, es un homicida, impidiendo que el evangelio, que es lo que da vida, llegue a las personas, sino que él también en la vida cristiana, él impide que nosotros avancemos. Hay personas que han creído el evangelio, pero cuando viene una prueba, la prueba tiene uno de dos efectos. La prueba nos hace perder la fe o nos hace afianzarnos a la fe, agarrarnos más a la fe, ¿verdad? Dios permite la prueba con el propósito de que la persona sea afirmada, establecida, fortalecida, ¿no? Dios permite la prueba. Las pruebas fortalecen la fe y hacen crecer otras muchas virtudes en nosotros, como paciencia y muchas cosas que de otra manera no pudiéramos tener. Las pruebas nos dejan ver a Dios en otra dimensión que
de otra manera no pudiéramos ver. ¿Cómo yo sé que Dios es un Dios sanador si yo no paso por enfermedad? ¿Cómo yo sé que Dios es un Dios proveedor si no paso por necesidad? ¿Cómo yo sé que Dios es un Dios protector si no paso por peligro? Es decir, las pruebas nos permiten ver la mano de Dios y son necesarias para la vida de todo creyente. Pero depende a qué voz la persona escucha y qué voz la persona cree. Porque, por ejemplo, si en el medio de la prueba yo creo la palabra de Dios y yo creo esa voz que me está diciendo, yo estoy conmigo, no te dejaré ni te desampararé, mi fe va a crecer. Pero si en medio de la prueba yo estoy escuchando una voz diferente que me está diciendo, es que te pasó esto porque tú eres malo, te pasó esto porque Dios te hizo eso, porque es que Dios no te quiere, o Dios no existe, o todo esto es un mito, o todo esto. Y entonces, si tú escuchas esa voz que es contraria a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, tú pierdes tu fe. Y eso es lo que le pasa a las personas que son como un pedregal. Dice que cayó la semilla en un pedregal y creció pronto, ¿verdad? La persona recibe el evangelio con gozo. Esto es lo mejor del mundo. Cuánta paz yo siento, cuánto gozo, cuánto amor. Cuando el primer primo se ría de él por ser cristiano, de ahí cuelga los guantes, porque no estaba preparado para eso. No tenía raíces, no echó raíces. ¿Dónde se echan las raíces? Aquí, en la palabra. Aquí, en la palabra. Entonces el enemigo está detrás también de eso. Y obviamente está detrás de las distracciones en la vida cristiana. Hay personas que creen la palabra del evangelio, según este pasaje, pero una vez que la han creído, junto con el evangelio nacen espinos y los espinos ahogan la palabra. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a las ansiedades de este mundo, al amor por las riquezas, se está refiriendo a los deseos pecaminosos, según otro de los evangelios. Entonces el diablo usa todos estos medios, todos estos espinos, para ahogar la palabra y hacer la palabra infructuosa, para que la palabra no dé fruto. ¿Qué logra la palabra? La palabra nos da la victoria, la palabra es la verdad, es lo contrario al enemigo. El enemigo es padre de mentira, la palabra es la verdad. El enemigo quiere aprisionarnos, la palabra nos libera. El enemigo quiere ensuciarnos, embarrarnos, destruirnos, la palabra nos limpia. Pero el enemigo, una de las formas que obra el enemigo es tratar de desviar nuestra atención de la palabra para hacer la palabra infructuosa. Para que esta palabra que está en el librero o que esté sobre la mesa de tu casa no produzca ningún fruto en tu vida. Ni te limpia, ni te transforma, ni te hace nada. Porque aunque la tienes ahí y aunque la lees, no hace ningún efecto en tu vida porque el enemigo te ha distraído y tu vida está llena de espinos. No sé si me explico hasta aquí. El enemigo quiere destruir nuestras vidas y lo hace por medio de obstaculizar el evangelio, obstaculizar la fe también de los creyentes. En el propio capítulo 13, casi al final, en el verso 24, el Señor habla o da la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Verdad? El enemigo sembró cizaña en el campo. Mira cómo el Señor lo explica en el verso 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ese es el evangelio. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Los segadores son los ángeles. Quiere decir que el enemigo tiene su gente. Manda a su gente para que la palabra no llegue a las personas. Manda a su gente para que la palabra no logre fruto. Bueno, pues, si ese es el caso, pues, ¿qué tenemos nosotros? Mira que es que Dios no nos ha mandado a nosotros como si fuéramos indios al campo con solamente una cosita aquí para taparnos y una lanza de madera, ¿no? Que Dios no nos ha mandado así a la batalla. Dios nos ha dado ya una armadura espiritual. Nos ha dado una armadura como un soldado. Vamos a, por ejemplo, Efesios capítulo 6. Mira, esta armadura la tienen todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Tú la tienes ya. Para que la tengas en el closet, yo no sé dónde la tienes, pero tú la tienes. A veces no la usamos, pero ya la tenemos. ¿No? A un soldado no le hace ningún beneficio dejar el arma en el closet.
pero la tiene. Es de Él, tiene su número, el número de su expediente. En Efesios capítulo 6. Vamos al verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Las fuerzas son de Dios, hermano. No hay miedo aquí. Vestidos de toda la armadura de Dios. De toda te hace falta. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas es una palabra griega, es la palabra metodeia. De ahí sacamos la palabra, de ahí viene la palabra en español método. Para que estés firme contra los métodos del diablo. El diablo tiene sus métodos. Algunas personas que no han creído el Evangelio, el diablo se va a ocupar de usar métodos para que nunca le llegue el Evangelio. A otras personas que creen en el Evangelio, el diablo va a querer usar métodos para que se aparten del Evangelio, si ha creído. ¿No? Él usa sus métodos. El método que ha tratado de usar conmigo no es el mismo método que ha tratado de usar con el hermano Carlos. Son diferentes métodos. Porque tal vez nosotros tenemos diferentes tentaciones. Tenemos diferentes batallas, diferentes métodos. Pero el hermano tiene la misma armadura que tengo yo. Aquí nadie tiene más ni tiene menos. Todo el que está en Cristo tiene esta armadura. Amén. Y esta armadura funciona para todas las metodellas, para todos los métodos de acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El día malo es el día del ataque, el día de la tentación, el día de la duda, el día del problema, el día de la dificultad. Ese es el día malo. Estad pues firmes, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Oh, llénate de la verdad. Ceñidos los lomos de la verdad es el cinturón de la verdad. Los lomos, los lomos para nosotros los hispanos, ¿qué es el lomo, hermano? Y el hermano está haciéndose la boca pensando que está hablando de un puerco. No estamos hablando de ese lomo, no es un lomo de eso. El lomo para nosotros es esta parte aquí arriba, pero en la Biblia es de aquí a aquí. De aquí a aquí. Entonces, el cinto se ponía aquí. ¿Okay? Entonces, el cinto cubre y rodea todo el lomo. Y asegura el vestido al cuerpo. Entonces, la verdad es lo que tenemos que amarrarnos a nosotros. ¿Recuerda la idea del Antiguo Testamento? De tener la palabra de Dios sobre tu propio cuerpo, ¿verdad? Es lo mismo, la verdad de Dios no es que la amarremos literal, ¿ok? Nadie se ponga una Biblia aquí ni venga con un cinturón que diga Bible, sino que rodea tu vida, por delante, por detrás, rodea tu vida de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, llénate de la verdad de Dios, ¿no? Llénate de la verdad de Dios, esa es la idea. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué cubre la coraza? El pecho. Cuida tu corazón haciendo lo que es correcto, haciendo lo que es justo, lo que es bueno, lo que es agradable. No pecado, porque el pecado te esclaviza. Dice, calzado en los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Está siempre listo. ¿Para qué se usa el calzado? Pues para avanzar. Si yo no tuviera que avanzar un paso, no me hacía falta zapatos, lo que me hace falta es una almohadita para pararme arriba. Pero necesito zapatos para avanzar, ¿verdad? En esta batalla nosotros estamos avanzando territorio, estamos conquistando territorio. Y tengo que estar listo para presentar el Evangelio, para predicar el Evangelio, ¿no? Sobre todo tomar el escudo de la fe. Sobre todo tomar el escudo de la fe. ¿Con qué hace? ¿Qué hace ese escudo? ¿Para qué sirve ese escudo? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego malignos. ¿De qué está hablando ahí? Los dardos de fuego. Está hablando de las tentaciones. Está hablando de las batallas. Está hablando de los métodos que el diablo usa, de las metodologías, de las acechanzas. Está hablando de las pruebas que lanza. Eso lo vencemos con la fe. Y tomar el yelmo de la salvación. El casco de la salvación. ¿Verdad? La cabeza era tan importante tenerla cubierta. Tener el yelmo de la salvación. El casco de la salvación. Y la espada del Espíritu. Que es la palabra de Dios. De todas esas armas, la única arma que es ofensiva
es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Cuando Satanás tentó al Señor Jesucristo, ¿con qué se venció? ¿Con qué vencía el Señor? Con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Estamos llenos de la palabra de Dios, vamos a poder vencer. Cuando venga una lucha, cuando viene un pensamiento por aquí, tú no sirves. A ver, respóndame eso. A ver, si viene el enemigo y le dice a Nicolás, tu vida no tiene sentido. ¿Qué pudiéramos usar? ¿Qué golpe de espada yo puedo usar contra esa mentira? Es una mentira. Es una mentira. Porque el Señor dio su vida por él. Eso es una mentira. Pero el diablo la pone en las mentes muchas veces. ¿Con qué tú la atacas? A ver, dígame algún verso en que yo pueda atacar esa mentira. Tu vida no tiene sentido. Tu vida no vale nada. ¿Le voy a dar un tiempo? El versículo que dice que desde el vientre de nuestra madre fuimos. Exacto. No lo sé textualmente. Está bien, pero tú sabes que está ahí, tú sabes lo que dice. Con tus palabras tú sabes lo que dice. Eso es lo importante. Eso es lo Cristo importante. nos dio vida en abundancia. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De hecho, ese pasaje, ese Juan capítulo 10, nos dice también que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Un contraste grande ahí. Gracias, hermana. ¿Qué más? A ver, pensemos. Yo sé que ustedes pueden, porque si están aquí porque han vencido, hay mucho, pero estén listos para las mentiras de Satanás y cómo responderle. Vamos a responder con la palabra. Con la palabra vamos a atacar. El de llevo cautivo todo mal pensamiento. Todo pensamiento, a la obediencia a Cristo Jesús. Gracias, mi hermana. Exactamente. Ese pensamiento no es de Dios. Esa no es la voluntad de Cristo. Cristo vino a morir por mí. Cristo vino a morir por ti. ¿No? Si Dios envió a su Hijo a morir por ti, ¿cómo tú vas a decir que tú no tienes valor? No, hay que rechazar esa mentira del diablo. Y la última arma de esa armadura es la oración. Es la oración. Son 7. 7. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Este pasaje lo vamos a estudiar más a fondo otro miércoles, mucho más adelante. Pero la razón por la cual leímos este pasaje es para que ustedes me ayuden, a determinar de esas armas que ya el Señor nos ha dado en esa armadura, valga la redundancia, cuál yo puedo usar contra este ataque, esta estrategia de Satanás de impedir, obstaculizar el Evangelio. Estoy en posición de ustedes. ¿Cuál es la pregunta otra vez? La pregunta es, tenemos 7 elementos en la armadura del cristiano, ¿verdad? 7 piezas de la armadura que hemos mencionado. El diablo, dice la Biblia, que es homicida. Y una de las tácticas de él como homicida, uno de sus planes, es obstaculizar el Evangelio. Ponerle un obstáculo para que las personas no escuchen el Evangelio o para que el Evangelio no produzca fruto en nuestras vidas. ¿Qué parte de esa armadura? Todas me hacen falta, todas. Las 7 partes son necesarias para vencer cada ataque del diablo. Pero ¿qué parte usted quisiera resaltar que me ayuda a vencer este ataque, este obstáculo del Evangelio? El versículo que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir en justicia, tiene que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra de Dios. Okay. Entonces la palabra de Dios, si es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para buena obra, eso sería entonces la verdad del Evangelio o la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted cuando el enemigo trate de obstaculizar la palabra? Decir la verdad, 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 decir la verdad. Usted ve los apologetas, cómo hacen los defensores de la fe, ¿verdad? Ellos están hablando sobre un tema y de pronto la persona que está debatiendo con ellos le hace 1000 preguntas que no tienen nada que ver con eso, para tratar de desviarlo. Oye, ¿es verdad que los testigos van a comenzar? Y es verdad que no. Espera. Estamos hablando de esto. La palabra de Dios dice esto y esto. Cuando usted está hablando a una persona sobre el Evangelio, no se deje desviar. Lo que se dice en inglés, los trillos de conejos. No se deje
No se deje guiar por un trillo de eso, por un desvío de eso. Usted siga diciendo la palabra de verdad. Porque el poder está en la palabra. No está ni en su razonamiento, ni está en su poder de convencimiento. El problema, el poder está en la palabra. En la palabra de Dios. Porque hay muchos argumentos que sacan luego que dicen que la Biblia fue escrita por hombres. Pero yo siempre, cuando a mí me pasa eso, yo les digo, pero a mí me dice la palabra que es inspirada por Dios, aunque haya sido escrita por hombres, es inspirada por Dios. Es cierto, es cierto. Aunque yo quisiera aclarar que como cristianos es importante que nosotros estemos preparados por esos dos muchachos que están ahí atrás y por nuestros jóvenes. Es importante que nosotros estemos preparados para enseñar que la Biblia es la verdad, no porque ella dice que es la verdad. ¿No? Hay pruebas externas que demuestran que la Biblia es verdad. Porque si todo lo que enseñamos a nuestros jóvenes es la Biblia es verdad porque ella dice que es verdad, cuando llegan a la universidad y le dicen no existe la verdad, o tal otro libro dijo que era verdad también, a cual le creo. Pero la Biblia tiene pruebas que demuestran que ella es la palabra inerrante de Dios. Entonces, es bueno saber lo que dice la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios, pero es importante que usted sepa defender la palabra de Dios, ¿ya? En un mundo tan complejo como este, ¿verdad? Pero piense, de esos siete elementos de la armadura del cristiano, ¿cuál yo puedo usar? ¿Cuál yo puedo usar para vencer este ataque del diablo? Vamos a poner una idea práctica. El versículo 16. ¿Qué dice? El 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Exactamente. ¿En qué nos puede ayudar esa fe? Vamos a poner un ejemplo. Estoy predicando la palabra Perico. Siempre es un obstáculo, siempre es un problema. He invitado a Perico a que escuche la palabra del Evangelio, pero Perico está batallando. Él quiere buscar de Dios, pero no cambia. ¿En qué me puede ayudar esa fe? ¿Para qué me sirve esa fe? Para ganar a Perico. Para poder creer, confiar. Confiamos en Dios de que Dios va a trabajar por medio de su Espíritu Santo. Entonces no cuelgo los guantes. Sigo predicando la Perico. No cuelgo tengo la fe. Y con esa fe yo voy a vencer ese ataque al enemigo, porque sería muy fácil que el enemigo obstaculizara el Evangelio, ¿verdad? Pusiera obstáculos para que no predicáramos el Evangelio y que nosotros nos conformáramos con esos obstáculos y dijéramos, bueno, ya. Es como la rana, no sé si han visto la ilustración por ahí, hay algunos videos que agarran una rana y le pintan un círculo y la rana no puede salirse del círculo porque le pintaron un círculo, ¿verdad? Porque ella piensa que el círculo es una cosa real que ella no puede pasar, entonces ella está en el círculo y mira para atrás y no puede salir del círculo. Y así muchas veces estamos nosotros, ¿verdad? El enemigo pone muchos obstáculos para que prediquemos el Evangelio y algunos cristianos son conformistas. ¿Y qué hace? Dice, bueno, pues ya yo no predico más el Evangelio. Eso es que no se puede. No, yo necesito la fe. Yo necesito la fe porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Tú no puedes colgar los guantes. Tú tienes un hijo que no conoce al Señor, tú no puedes colgar los guantes así como así. Usted va a orar hasta que tú veas a ese muchacho que está creyendo en el Señor. Usted va a orar y usted va a buscar de Dios y usted va a ayunar y usted va a hacer lo que usted tenga que hacer. Usted no cuelgue la fe. La fe es necesaria para eso. ¿Qué tal la oración? Nos ayuda mucho la oración, ¿verdad? Eso mismo creo yo. La predicación del Evangelio y la llenura del Espíritu. ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora contamos? 43. Es decir, no tenemos mucho tiempo para pasar al próximo tema, pero tenemos un tiempo para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algún comentario, pues es el momento para hacerlo. Yo tengo un comentario, o sea, que aparte de la palabra de Dios, uno también tiene que tener argumentos válidos cuando le pregunten a uno cómo uno cree en la Biblia. Porque yo le puedo decir a alguien que no es creyente que es por fe, pero si él no está creyendo, entonces la gente piensa que es a veces que uno dice, no, porque yo tengo fe y la hizo Dios. Pero hay veces que hay que como silenciar a las personas para
con cosas válidas que pasaron, que si por lo menos en el caso de cuando se hizo la primera Biblia, que habían unos pergaminos y esos pergaminos estaban escondidos y todo eso uno tiene que estudiar, ¿no? Porque sí es la fe, pero hay muchas personas que, porque tú lo dices, entonces tú eres hombre y tú mientes, entonces a veces también hay que investigar más a fondo acerca de la Biblia, de cómo fue creada la Biblia, y también así cuando una persona nos va a preguntar, no, lo que pasa es que arqueológicamente pasó esto, muchas personas, creo que también. Sí, porque el diablo, gracias hermana, lo que pasa es que el diablo, él es muy astuto. El diablo es muy astuto. Hace muchos años, en los Estados Unidos, si estuviéramos en los años 70, es posible que pudiéramos simplemente con la palabra de Dios hablar con una persona inconversa, ¿no? Pero hoy por hoy, aún en los Estados Unidos, cuando tú hablas con una persona sobre Dios, tú tienes que ser muy claro y explicar quién es el Dios que tú crees y cómo es ese Dios, porque para algunas personas Dios es esto. Para algunas personas Dios es el mismo. Yo le puedo decir, tú tienes que creer en Dios, y te dices, claro, pero claro, yo creo. Dios, yo soy yo mismo. Yo creo que yo soy Dios. Yo creo en mí, ¿verdad? Algunas personas creen que Dios es el sol. Algunas personas creen que Dios es un yo universal y que todas las cosas pertenecen a ese yo universal, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo complejo, vivimos en un mundo en el cual los cristianos tenemos argumentos porque tenemos la verdad. La Biblia es la verdad, ¿no? Amén. Pero si la Biblia es la verdad, significa que no hay ninguna, sí, que no hay mentira en la palabra de Dios, y significa que nosotros estamos de la parte de la verdad. Cualquier investigación seria de la ciencia, de la historia, de la arqueología, si refleja cierta verdad, va a demostrar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Entonces nosotros tenemos que saber, por ejemplo, ya que la hermana mencionaba eso, el punto es, y yo estoy de acuerdo con la hermana, es dejar a las personas sin argumentos. Dejar a las personas sin argumentos. Porque el diablo usa argumentos. Logismos, la palabra griega es logismos, ¿verdad? Son razonamientos lógicos, conclusiones lógicas. Entonces, nosotros estamos llamados a mostrar a las personas la esperanza, explicar la esperanza que nosotros tenemos, y que es una esperanza real y que es una esperanza con argumentos, ¿no? ¿Qué argumento me demuestra que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, ¿qué argumento me demuestra que hay muchos argumentos fuera de la palabra de Dios? Una de ellas es la indestructibilidad de la Biblia. No hay un libro que haya sido tratado de ser quemado, destruido, más que la palabra de Dios. Ahí está, ¿no? La unidad de pensamiento es uno que me encanta, ¿verdad? Si yo tomo dos personas de la misma cultura, podemos tomar, hoy he estado, bueno, vamos a usar el hermano Susi y el mi hermano Juan Carlos. Ellos están casados, ¿verdad? Ambos son hispanos, cercanos en edad, etc. Si nosotros le damos un papelito a cada uno de ellos y le decimos, escríbenos lo que tú crees sobre la vida, y lo leemos en voz alta, la respuesta va a ser diferente de los dos. Muy diferente de los dos. Aunque hay muchas cosas en común. Bueno, la palabra de Dios tiene un hilo de pensamiento, tiene una unidad de pensamiento de Génesis a Apocalipsis. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo tú me explicas que dos personas, incluso dos gemelos, ¿no? Tengan conceptos diferentes sobre cosas tan básicas como la vida, como muchas cosas? ¿Y cómo tú me explicas que un libro escrito en un periodo de 1600 años por 40 hombres de diferentes clases sociales, en 3 idiomas diferentes, en diferentes regiones del mundo, va a tener una misma unidad de pensamiento? O sea, obviamente tiene un autor, ¿no? Esa actitud científica de la palabra de Dios, ¿no? Eso es importante que nosotros lo sepamos. La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no la abro y me dice que la masa es igual a tanto por tanto. No. No es un libro de ciencia, pero es un libro que, como es palabra de Dios, si me dice algo de ciencia, eso que me dice es exacto. Exacto. Y la diferencia es abismal cuando tú comparas con otros libros, ¿no? La palabra, mira a ver cuántas cosas se han descubierto en la ciencia en el siglo pasado que ya estaban escritas aquí. ¿De dónde se saca la Tierra redonda?
Tuvo que haber un telescopio para que se descubriera por medio de la ciencia. Eran precisamente los científicos bajo la iglesia de Roma los que creían que la Tierra no era redonda. Tuvo que salir un hombre y descubrir un telescopio para que pudiera llegar a la conclusión de que la Tierra era redonda. No, pero si es que 750 años antes de Cristo el profeta Isaías dijo que la Tierra era redonda. Es que uno de los libros que más datos científicos extraordinarios tiene es el libro de Job. Y Job fue, según entendemos, el primer libro que se escribió antes de Génesis. ¿Se imagina eso? Cosas que es imposible que Job supiera. Job habló de la resurrección de los muertos. Una doctrina que tardó mucho tiempo para desarrollarse. Y en materia científica hay muchas cosas que Job también menciona. Entonces, la Biblia tiene exactitud científica, tiene exactitud histórica. La arqueología ha sido usada durante mucho tiempo como una herramienta para tratar de desmentir la Biblia. Sí, hay personas que han ido a la universidad específicamente para estudiar arqueología, para ir a Israel o a esa zona donde se escribió la palabra de Dios para demostrar que es mentira, que no había un Jericó, que no había un esto, que no había un aquello. Pero esa ciencia se ha convertido en un arma poderosa en las manos de la fe. ¿Por qué? Porque precisamente la arqueología, con una investigación seria, ha demostrado la realidad de esos sitios. Ha descubierto copias de la palabra de Dios intactas, tales como las que tenemos nosotros en el día de hoy, los relos del mar muerto y muchas otras cosas han descubierto la arqueología que demuestra la palabra de Dios. Si, como cristiano, nunca le temas a la ciencia, nunca le temas a la ciencia. ¿Verdad? La ciencia es una bendición. Dice la Biblia que al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. La ciencia demuestra al Creador. Demuestra al Creador. Hace años, muchos años, salió la teoría del Big Bang, ¿verdad? La teoría del Big Bang. Los cristianos asustados ahí por la teoría del Big Bang. Pero sé que la teoría del Big Bang es preciosa. No hay una teoría científica en el mundo más parecida a Génesis capítulo 1 que el Big Bang. Lo único que no te dicen los que creen en el Big Bang, que ese Bang fue cuando Dios dijo, sea. No te dijo cómo fue, pero la teoría del Big Bang dice que hubo un comienzo, que el tiempo y el espacio tuvieron un comienzo. Ahora, desde el punto de vista de ellos, ese comienzo fue un comienzo explosivo, fue un comienzo desordenado, y nosotros sabemos que ninguna explosión y ningún desorden crea un universo maravilloso como el que tenemos. Ahora, pero de que hubo un bang, y fue big, fue grande. Pero eso fue cuando Dios creó, que el universo se expande. Amén. Dice que el universo tiene un límite. El universo tiene un límite. Todas las cosas creadas tienen un límite. No es infinito, porque el único que es infinito es Dios. Y si hay una persona que pudo crear un universo de esta manera, pues entonces esa persona tiene que ser atemporal. Esa persona no puede estar sujeta a tiempo, porque el tiempo comenzó ahí. Esa persona tiene que ser inmaterial, porque da origen a la materia. Y esa persona tiene que ser infinita porque ha creado un universo que es inmensamente grande al punto que no se pueda medir. Y cuando tú miras, bueno, sí, es verdad. Y esa persona tiene que ser inteligente. Tiene que ser inteligente porque si nos movemos unas cuantas millas más cerca del sol nos hacemos carbón. Y unas más millas fuera del sol nos hacemos hielo. Entonces tiene que ser inteligente. Entonces, ¿quién es esa persona que es atemporal, es decir, eterno, que es inmaterial, que es perfecto y que es infinito? Nosotros lo llamamos Dios. Y Él se ha revelado a través de la palabra de Dios y envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Verdad? Pastor, Sí. en cuanto a lo que estaba diciendo, y aquí yo encontré algo muy interesante basado, sosteniendo lo que usted dice. Dice, la Biblia se relaciona internamente como una